Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu forma de ver la vida. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal. Alba aún recordaba el sonido de la lluvia golpeando fuerte el toldo del restaurante, como si el cielo se estuviera desmoronando solo sobre ella. Ese día, parecía que todo estaba conspirando para aplastarla. Había llegado empapada, con el dobladillo del pantalón pegado a las piernas y las manos temblándole de frío. Ni siquiera tuvo tiempo de secarse bien. El gerente ya la estaba esperando con esa cara de impaciencia que solo aparecía cuando quería deshacerse de alguien. La excusa fue una queja de un cliente, pero ella sabía que era por la caja que no cerró bien la noche anterior. Intentó explicar, intentó defenderse, pero la decisión ya estaba tomada. Fue despedida como quien tira la basura de la cocina, sin aviso, sin dignidad, sin ni siquiera un céntimo más de lo que le debían del salario. Salió de ahí con los zapatos hundiéndose en los charcos, la cartera vacía y una sensación extraña en el estómago. Un tipo de desamparo que no era solo físico, sino también moral, como si el mundo le hubiera dado la espalda definitivamente. No tenía idea de a dónde ir. Cogió un autobús cualquiera, se bajó cerca de la estación de autobuses y estuvo horas andando, sin rumbo, intentando pensar en alguien que pudiera ayudarla. Pero no había nadie, ningún pariente cercano, ningún amigo con espacio o paciencia para sus penas. La ropa le pesaba, le dolían los hombros y el frío parecía haber invadido sus huesos. Cerca de las 7 de la noche, ya estaba parada en la esquina de una avenida poco iluminada, apoyada bajo un voladizo intentando protegerse de la tormenta. Fue entonces cuando un coche negro, grande, se detuvo lentamente delante de ella. Las ventanillas oscuras bajaron, revelando a un hombre de traje, con facciones duras y ojos fríos, que la observaba como quien evalúa una pieza rara en una subasta. Dijo su nombre. No preguntó, afirmó. Alba Castillo. Aquello le erizó la piel. Ella no respondió. Solo se quedó ahí paralizada, sin entender cómo un extraño sabía su nombre. El hombre abrió la puerta del pasajero con un botón y dijo solo, «Entre». Su voz era firme, baja, pero tenía algo que hacía parecer que no había alternativa. Alba dudó. Sintió el corazón dispararse, el instinto gritando que corriera, pero el hambre, el cansancio y la ausencia de opciones pesaron más. Entró. El coche olía a cuero y gasolina, y el sonido de la lluvia parecía haberse quedado fuera, como si aquel coche viviera en una burbuja separada del mundo real. Él no dijo su nombre ni a dónde la llevaba. Solo conducía en silencio, con los ojos fijos en la carretera y la mandíbula tensa. Ella se quedó con el cuerpo rígido, los dedos clavados en el asiento. La ciudad fue quedando atrás, las luces disminuyendo, y con ellas la última sensación de control que aún tenía sobre su propia vida. Cuando el coche finalmente se detuvo, Alba ya tenía el estómago revuelto. La mansión ante ella parecía salida de un lugar que no pertenecía a este mundo. Rodeada de árboles altos y una valla de hierro retorcido, la casona de piedras oscuras imponía respeto. Las ventanas eran largas y antiguas, como si hubieran presenciado demasiados secretos. Todo allí era demasiado silencioso, demasiado limpio, inmaculado hasta el punto de parecer falso. César salió del coche primero y no ofreció ayuda. Solo caminó delante, como si ella tuviera la obligación de seguirlo. Alba dudó al pisar el suelo de piedra mojado, pero no veía otra salida. Entró en la casa con pasos cortos, con los ojos atentos a cada rincón. Había cuadros en las paredes, pesados, retratando personas que parecían haber vivido siglos atrás. Una escalera en espiral subía a un piso superior. El olor era madera vieja, mezclado con algún perfume masculino caro. La puerta se cerró detrás de ella con un chasquido seco. Y allí, en el silencio absoluto, ella entendió que estaba atrapada. La primera cosa que notó fue la ausencia de espejos. En ningún rincón había reflejo. Tampoco había empleados visibles, ni sonidos comunes de una casa viva. César la llevó a un dormitorio en el segundo piso.
grande, bonito, con una cama enorme y sábanas blancas, y dijo que ese sería su cuarto. No explicó nada más. Dijo que podía circular por donde quisiera, excepto por el ala oeste. Aquello encendió una alerta dentro de ella. Él no era agresivo, ni amenazador, pero había algo en la forma en que hablaba que hacía parecer que estaba tratando con una pieza frágil de porcelana o una bomba a punto de explotar. Alba intentó preguntar por qué la había traído, pero él la ignoró. Solo dijo, «Necesitas descansar», y salió, dejando la puerta abierta, no cerrada con llave, pero pesando como si lo estuviera. Era como estar libre dentro de una prisión invisible. Durante horas, Alba se quedó sentada en la cama, observando las molduras doradas del techo y escuchando el sonido amortiguado de la lluvia afuera. Intentó hurgar en el cuarto, pero nada parecía fuera de lugar. Los cajones estaban vacíos, el armario tenía ropa que le quedaba bien, toda nueva, y de marcas que ella solo veía en escaparates. Aquello le causaba más incomodidad que consuelo. Era como si alguien estuviera intentando borrar quién era, poco a poco. Cuando ya pasaban de las 3 de la mañana, el sueño no venía, pero la valentía apareció. Silenciosamente, salió del cuarto y caminó descalza por el pasillo. No sabía qué buscaba exactamente, pero necesitaba entender qué estaba pasando. Sus pasos eran casi inaudibles sobre la alfombra espesa. Y cuando llegó frente a la puerta del ala oeste, notó que, a diferencia del resto de la casa, aquella manija estaba empolvada, como si nadie la hubiera tocado en años, o como si quien la tocara no volviera más. Alba miró a ambos lados del pasillo. Todo seguía en silencio. El tipo de silencio pesado, que parece contener la respiración del ambiente. La manija estaba fría, y por un momento pensó que activaría alguna alarma. Pero nada sucedió. La puerta cedió con facilidad, crujiendo como si hubiera estado esperando ese movimiento durante años. El pasillo más allá era oscuro, estrecho y diferente del resto de la plaza. La alfombra estaba más desgastada, y el aire tenía un denso olor a moho y madera húmeda. Alba sintió la piel erizarse por completo, pero siguió, guiada por una extraña sensación en el pecho. Como si hubiera algo allí dentro que ella ya conocía, o que de alguna manera la conocía a ella. Cada paso era una mezcla de miedo y urgencia. Ya no podía detenerse. Abrió la primera puerta a la derecha y vio lo que parecía ser una habitación antigua, intacta, como si nadie la hubiera tocado desde el día en que la dueña se fue o murió. Lo que había allí no era solo extraño, era demasiado íntimo. Las paredes estaban cubiertas de fotos en blanco y negro, cuadros de flores secas y muebles claros. Había un diario abierto sobre el escritorio, con una caligrafía pequeña y elegante, y un cepillo de pelo, aún con hebras atrapadas en las cerdas. Alba no tuvo valor para tocar nada. Pero fue a la estantería en la esquina, donde algo le llamó la atención. Un retrato enmarcado con cristal mate. Cuando le quitó el polvo con la manga de la blusa, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era su rostro, o mejor dicho, el de una mujer que se parecía exactamente a ella. La misma boca, los mismos ojos, la misma forma de la cara. La firma en la esquina inferior revelaba el nombre Isabela. Alba retrocedió, el corazón martilleándole en el pecho. Aquello no era solo un parecido. Era como si hubieran sacado una copia de ella y lo hubieran puesto allí, en aquel marco. Y de repente todo tenía más sentido, y al mismo tiempo ningún sentido. Salió del cuarto a toda prisa, con la cabeza dándole vueltas. Volvió por el pasillo oscuro, el retrato aún grabado en su memoria como una sombra pegada al alma. Al llegar a su cuarto, César estaba allí, sentado en el sillón, como si supiera exactamente a dónde había ido. Sus ojos estaban diferentes. No parecían enojados, parecían tristes, profundamente tristes. Alba se congeló en la puerta, sin saber qué decir, pero él rompió el silencio primero. Dijo que sabía que ella encontraría el retrato, que era inevitable,
Y entonces confesó que Isabela era el nombre de la mujer que él perdió 5 años atrás. Que ella, Alba, se parecía tanto a ella que al principio él pensó que era una especie de milagro o castigo. Pero después se dio cuenta de que ella no era Isabela. Ella tenía una rabia viva en los ojos, una fuerza que la otra no tenía. Habló como quien sangra sin querer. Y en ese momento algo dentro de Alba cambió. El miedo seguía allí, pero algo más nació detrás de él. Curiosidad. Y también la extraña sensación de que ella había entrado en una historia que no era suya, pero que de alguna manera ahora era suya. Alba pasó el resto de la madrugada despierta. El cuerpo le pedía descanso, pero la mente no se apagaba. Aquella mansión ya no parecía solo extraña. Ahora era una trampa emocional. La revelación de César la había afectado más de lo que le gustaría admitir. No era solo el hecho de que él la estuviera confundiendo con una muerta. Era la forma en que hablaba, con un dolor crudo, sin filtro, como quien nunca le contó eso a nadie. Y ella percibió algo allí. Él no era solo un hombre poderoso y frío, era alguien roto, profundamente roto. Pero eso no cambiaba el hecho de que ella estaba atrapada. Aquello seguía siendo un secuestro, aunque envuelto en silencio, lujo y soledad. Aún así, Alba no pensaba en llamar a la policía. Ni siquiera sabía si conseguiría salir de allí viva si lo intentaba. El nombre Isabela parecía abrir puertas peligrosas y algo en la forma de ser de César dejaba claro. Había más en aquella historia que él aún no tenía el valor de decir. Fue solo al final de la mañana, cuando finalmente bajó las escaleras intentando fingir cierta naturalidad, que cayó la segunda bomba. Sentado a la mesa del desayuno, César miraba una carpeta abierta con documentos. Cuando vio a Alba, solo dijo: «Necesitas saber quién era el padre de Isabela». Y así, casi sin aviso, le contó sobre Ricardo Valderrama. Un hombre influyente, rico, con conexiones en todas las partes de la ciudad, incluso donde la justicia no alcanzaba. Dijo que Isabela murió en un accidente en circunstancias extrañas después de huir del control obsesivo de su padre, y que Ricardo lo culpaba a él, César, por haberla alejado. «Ahora te vio. Piensa que eres ella», dijo César mirando a Alba como si estuviera a punto de ser borrada del mundo. La información cayó sobre ella como un peso físico. De repente aquel hombre ya no parecía su mayor problema. El verdadero peligro estaba ahí afuera, y ella ni siquiera lo sabía hasta ahora. El impulso inmediato de Alba fue negarlo todo, decir que era absurdo, que ella no tenía nada que ver con esa historia. Pero dentro de ella, una cosa no se le iba de la cabeza. El hombre que se detuvo con el coche aquella noche sabía su nombre. No adivinó. Él lo sabía. Y ahora, después de oír sobre Ricardo, todo tenía más sentido. Quizá ella ya estaba siendo observada incluso antes de entrar en aquel coche. Quizá aquel encuentro no había sido tan casual como imaginó. Y entonces surgió la pregunta más difícil de todas. Si salir de la mansión significaba poner su propia vida en riesgo, ¿realmente quería irse? Por primera vez, Alba consideró que quizás su libertad estaba fuera del portón, pero también la muerte. Aquello la revolvió. Ella no quería tener que elegir entre una prisión con paredes de mármol y un mundo ahí afuera con un cazador pisándole los talones. Se sentó frente a César y dijo, con la voz temblorosa pero firme: «Entonces me lo vas a contar todo, todo, porque si tengo que quedarme aquí, será como Alba, y vas a dejar de verme como la sombra de una mujer muerta». César permaneció en silencio por unos segundos. Era el tipo de silencio que tiene peso, como si estuviera eligiendo con mucho cuidado lo que podía o no decir. Pero esta vez, algo en él cedió. Quizás fue el tono firme de Alba, o quizás porque él mismo ya no soportaba más vivir en la confusión entre pasado y presente. Habló. Contó sobre el día del accidente, sobre cómo Isabel había huido después de una pelea con su padre y cómo él intentó protegerla, pero falló. Dijo que el coche fue saboteado,
que nunca pudieron probar nada y que desde entonces Ricardo lo venía amenazando por debajo de la mesa, haciéndole la vida un infierno. César creía que, ahora, con Alba apareciendo de la nada y con ese rostro idéntico, Ricardo no solo creía que ella era Isabela, sino que también veía en ella una oportunidad de venganza. Él tenía miedo de que Ricardo quisiera hacerle a ella lo que no consiguió con su hija, y por eso la mantuvo ahí. No era amor, ni nostalgia, era culpa y miedo. Alba escuchó todo sin interrumpir, el corazón latiéndole fuerte. Su cabeza era un caos. Parte de ella quería levantarse de la silla, coger la primera maleta y desaparecer. Pero otra parte, la que aún creía en la justicia, en la dignidad, no quería salir corriendo como quien acepta ser víctima. Miró a César con rabia y compasión al mismo tiempo. Vio en él un hombre tan lleno de fallas como ella, pero con demasiado poder en sus manos y un dolor que claramente no sabía manejar. La propuesta que hizo vino de impulso, pero parecía el único camino posible. Ella se quedaría, no porque quisiera, sino porque necesitaba protegerse. Solo que no se quedaría como rehén, se quedaría como alguien que exige claridad, control y respeto. Quería acceso a los archivos, a las pruebas, a las fotos. Quería entender quién era Ricardo, por qué la confundía con Isabela y qué estaba escondiendo César, porque ella sentía que aún había más. César aceptó, no porque quisiera, sino porque sabía que si decía que no, ella intentaría salir. Y entonces, quizás sería demasiado tarde. La tarde transcurrió lentamente, con ambos juntos en la biblioteca de la casa. Era un lugar que Alba aún no conocía, con estanterías altísimas, olor a libro viejo y una ventana enorme que daba al jardín, donde el cielo aún parecía pesado por la tormenta de la noche anterior. César le mostró carpetas, recortes de periódicos antiguos, anotaciones personales. Vio fotos de Isabela, mucho más que parecidas, prácticamente gemelas. Había registros médicos, cámaras de seguridad, amenazas impresas en papel timbrado y en un sobre pardo, una carta con la firma de Ricardo. Era clara. Mataste a mi hija. Ahora perderás también lo que tienes de más preciado. La letra temblaba, pero la intención era firme. César dijo que esa carta había llegado una semana antes de que él encontrara a Alba en la calle. La cronología le erizó la piel. ¿Será que él ya sabía de su existencia antes del encuentro? No tuvo valor para preguntar, pero algo le decía que sí, y aquello le hizo entender que incluso, con todas las verdades expuestas, aún estaba en el centro de un juego mucho mayor de lo que imaginaba. Al final de la tarde, Alba se encerró en su cuarto por voluntad propia. Ya no se sentía exactamente prisionera, pero tampoco se sentía libre. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared y las manos en las rodillas. No lloraba, pero el peso en el pecho era casi físico. Pensó en la vida que tenía antes, simple, dura, llena de dudas, pero con la pequeña ilusión de control. Ahora, todo parecía borroso. La verdad es que ella aún no sabía si confiaba en César, pero algo en él, quizás la franqueza dolorida, quizás el miedo real en su mirada, hacía que ella no lo metiera en la misma gaveta que los otros hombres que la habían usado o desechado a lo largo de su vida. Aún así, ella necesitaba recordarse a sí misma. Estaba allí por necesidad, no por afecto. La imagen de la carta de Ricardo le venía a la mente como una cicatriz candente. Lo que ella quería ahora no era solo sobrevivir, era entender. Y si era posible, salir de aquello sin ser engullida por ninguna de las sombras que rodeaban aquella casa. Cuando la noche llegó, la mansión parecía aún más silenciosa. César la llamó para cenar, y fue la primera comida que hicieron juntos sin tensión abierta en el aire. Ella comió despacio, observando cada gesto de él, y notó algo diferente. Él parecía aliviado, como si por primera vez en mucho tiempo estuviera permitiendo a alguien dentro de su mundo sin sentirse amenazado. Durante la cena, él le contó historias de cuando era más joven, de cómo creció sin padre,
de cómo empezó a trabajar demasiado pronto y se endureció demasiado pronto. No intentaba justificarse ni ganarse simpatía, solo hablaba. Y, curiosamente, cuanto más hablaba, más humano parecía. Aún así había una pared invisible entre ellos. Alba sabía, bastaba un error, una palabra equivocada, y todo aquello podía derrumbarse. Pero también percibía algo que nunca creyó sentir allí dentro: control. Por primera vez desde que cruzó los portones, ella no era solo una pieza en el tablero. Tenía voz, y él le estaba escuchando. Después de la cena, se sentaron un rato en el porche. El cielo aún tenía nubes pesadas, pero sin lluvia. Un viento frío pasaba lentamente, y el jardín de la casa, iluminado por pocos postes, parecía parte de un escenario dormido. César preguntó, en tono más contenido, sobre la vida de ella antes de todo aquello. Alba dudó, pero contó. Habló de la madre que enfermó temprano, del padre ausente, de los empleos temporales, de los cansancios que nadie veía. Contó el miedo a volverse invisible en el mundo. Él escuchó en silencio, con los ojos fijos en el jardín. Cuando ella terminó, él solo dijo: «Eres más fuerte de lo que imaginas». Alba no respondió, pero algo en esa frase quedó resonando por dentro. Por primera vez, ella se vio como alguien que estaba sobreviviendo a todo aquello, y no solo siendo arrastrada por los acontecimientos. Allí, sentada junto al hombre que la había sacado a la fuerza del mundo común, percibió que, incluso rodeada de locura y peligro, había conquistado algo valioso: claridad y, quizás, un extraño tipo de poder. Más tarde, ya en el cuarto, Alba miraba al techo oscuro sin conseguir dormir. Cada pedazo de aquel día parecía haber durado una semana, y aún así, todavía había algo que no encajaba, algo que no había sido dicho. Ella repasaba las imágenes en su cabeza: el retrato de Isabela, la carta de amenaza, el cuarto cerrado en el ala oeste, y cada vez sentía más que había algo en aquella historia que aún estaba siendo escondido. No por malicia, quizás, sino por miedo. Y era ese miedo lo que ella quería atravesar. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a rayar el cielo, Alba ya estaba de pie. Bajó a la oficina de César y lo encontró frente al ordenador, con los ojos rojos de quien no había dormido. Ella entró sin pedir permiso, sin dudar, y preguntó con la voz baja pero certera: «¿Qué hiciste después de la muerte de Isabela?». Él tardó en responder, y lo que vino finalmente fue un susurro casi imperceptible: «Intenté desaparecer. Intenté matarme, pero fallé». Y entonces él la miró, como si esperara un juicio, pero Alba solo respiró hondo y se quedó allí, firme. Ella necesitaba oírlo todo, incluso lo que dolía. En aquella conversación, César finalmente mostró las cicatrices que no estaban en el cuerpo. Contó cómo pasó un año sin salir de la casa, cómo perdió contratos, amigos, incluso su propia madre se alejó de él. Dijo que creía que merecía el castigo, que en el fondo todavía lo creía. Cuando Alba le preguntó por qué nunca buscó justicia contra Ricardo, él respondió con una sinceridad devastadora: «Porque tenía miedo. Él era más grande que yo, y en el fondo creía que quizás yo realmente tenía la culpa». Esas palabras tocaron a Alba de una manera inesperada. No por pena, sino por identificación. Ella también se había culpado por cosas que no hizo, por situaciones que no controlaba, por la muerte de su madre, por no haber estudiado más, por no haber escapado antes de ciertas relaciones. Oír a un hombre como César admitir aquello fue casi como si el velo entre ellos finalmente cayera. Ya no había el Salvador rico y la chica perdida. Había dos supervivientes, dos humanos, y, de cierta forma, dos cómplices de un dolor demasiado antiguo. Alba se levantó de la silla y fue hasta la ventana. El sol ahora iluminaba parte del jardín, y todo parecía más real, más nítido. Se volvió hacia él y dijo con una convicción que la sorprendió incluso a sí misma: «Quiero quedarme. Pero vamos a hacer esto bien. Yo no soy Isabela, yo soy Alba, y vas a dejar de protegerme como si fuera de cristal». César no respondió de inmediato, pero asintió lentamente, y ella vio en sus ojos que había aceptado, no como un favor, sino como una verdad que él necesitaba oír. A partir de allí, comenzaron a trazar planes, buscar documentos, contactos, trazar rutas.
Alba propuso ponerse en contacto con un antiguo periodista, amigo de su madre que quizás pudiera ayudar. Quería exponer a Ricardo si fuera necesario. Quería tener control. Y César, incluso con el instinto de control aún vivo, comenzó a escuchar. De verdad. Aquella mañana, entre anotaciones, teléfonos y tazas de café, los dos dejaron de ser prisionero y carcelero y se convirtieron en algo más difícil de definir, pero mucho más fuerte. Aliados. El plan no era perfecto, pero era real. En pocos días, Alba conseguiría el contacto del periodista y, juntos, investigarían los entresijos de lo que le sucedió a Isabela. Pero hasta entonces, ella necesitaba mantenerse enfocada y mantener la cabeza en su sitio. Ese mismo día, alrededor de las 4 de la tarde, César recibió una llamada que heló el ambiente. Atendió sin decir el nombre, pero Alba supo, por la forma en que tensó los hombros, que era alguien importante. Después de unos segundos, colgó. Se volvió hacia ella y dijo: «Él sabe que estás aquí». Ella no necesitó preguntar quién era él. Ricardo. El nombre ahora parecía estar siempre allí, acechando en las sombras. César le pidió que se quedara en el cuarto, pero esta vez Alba se negó. Dijo que si estaba allí por elección, entonces tenía derecho a escuchar lo que sucedería. Y por primera vez, César no discutió, solo asintió. Era extraño, pero en ese momento el miedo que dominaba a Alba se había transformado en otra cosa. Un coraje que nacía del límite, del cansancio, de la necesidad de no ser más solo víctima. La noche cayó con una velocidad desconcertante. La mansión fue oscureciéndose incluso con todas las luces encendidas. El silencio volvía a pesar, pero ahora era otro tipo de silencio. Uno que antecedía la tensión, como el aire antes de una tormenta. Cerca de las 8, un coche negro se detuvo frente a los portones. César estaba listo, ya había ordenado refuerzos en la seguridad. Pero lo que Alba no esperaba era que él le pidiera que ella misma no se escondiera. Él quiere verte, así que te verá, pero te verá de frente, como eres, no como él imagina. Aquello la tomó por sorpresa. Era arriesgado, pero también era la primera vez que sentía que podía enfrentar el miedo de frente. Se vistió con ropa sencilla, se recogió el cabello y fue con César hasta la entrada. Cuando el portón se abrió, Ricardo Valderrama apareció, más bajo de lo que ella imaginaba, cabellos canosos, impecables y ojos de quien está siempre midiendo la ventaja en cada palabra. Su mirada se clavó en ella como un cuchillo. Y por un segundo, Alba vio algo que no esperaba: asombro. Él no estaba preparado para ver vida donde antes solo había luto. La conversación fue corta, pero cada frase parecía milimétricamente calculada. Ricardo miró a César con desprecio. Dijo que era una afrenta a mantener a este fantasma en pie. Alba permaneció en silencio al principio, observando, absorbiendo. Pero cuando él se dirigió a ella llamándola Isabela, ella lo interrumpió. «Mi nombre es Alba, y yo no soy su hija». La frase salió sin tartamudear, sin rabia pero con claridad. Ricardo vaciló medio segundo, un movimiento casi imperceptible en sus ojos. Después sonrió, una sonrisa fría, llena de odio contenido, y dijo que aquello aún no había terminado, que ella podía negar el nombre, pero no el destino. Y entonces se fue, sin amenazas abiertas, pero con una presencia que dejaba el aire cortante. Cuando los portones se cerraron, César miró a Alba con una mezcla de alivio y orgullo, pero ella sabía que aquello no era el final. Era el comienzo de un nuevo tipo de juego, y esta vez ella ya no era una pieza, era jugadora. En las semanas siguientes, Alba y César trabajaron juntos como nunca antes. Cada paso para desenmascarar a Ricardo era un riesgo, pero también una victoria. Alba aprendió a confiar en el hombre al que antes temía, y César descubrió que la fuerza que buscaba estaba en aquella mujer que se empeñaba en llamarse por su propio nombre. La exposición de la verdad vino con una mezcla de alivio y tensión. Reportajes revelaron documentos falsificados, testimonios ocultos y un esquema de chantajes que Ricardo dirigía para mantener el poder intacto. La justicia comenzó a moverse, lenta, imperfecta, pero real. Y, por primera vez, Alba sintió que tenía un futuro que no dependía del miedo o de la confusión del pasado. Tenía el derecho de ser quien era, de vivir sin sombras. En la inauguración de su exposición de arte, llamada El Refugio del Halcón,
Alba miró al público con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Cada cuadro contaba un pedazo de aquella historia. La tormenta que casi la ahoga, el refugio inesperado, el miedo transformado en coraje. En el centro de la sala, un retrato de una mujer de mirada fuerte y piel clara. Era ella, pero ya no una sombra. Era Alba, entera en colores vivos y trazos firmes. César estaba allí, cerca de ella, no como un guardián o cautor, sino como compañero. Sus ojos brillaban con respeto y algo más que Alba aún estaba aprendiendo a nombrar. Ella sentía que, en ese momento, finalmente había salido de aquella casa fría y presa de un pasado de dolor. Ahora era un espacio de esperanza, un refugio verdadero. Lo que parecía un día de tormenta, de desesperación, se transformó en un punto de inflexión que ella llevaría consigo para siempre. Alba entendió que la libertad no era solo salir de una prisión física, sino romper las cadenas internas que el miedo y la duda crean. La relación con César no era perfecta, lejos de eso, pero era real, hecha de heridas abiertas, perdón complicado y la valentía para empezar de nuevo. Ella aprendió que la vida puede ser sombría, pero también puede sorprender con luz donde menos se espera. Y, más importante, aprendió a ser protagonista de su propia historia, no una sombra olvidada. Mientras el público aplaudía, Alba sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: paz. No la paz que viene de un final garantizado, sino la paz de la lucha honesta, de la verdad que puede doler, pero libera. Aquel día, aquel evento, no fue solo una victoria contra el pasado, fue el comienzo de un nuevo viaje, un viaje donde el refugio no era un lugar, sino un estado del ser. Ella miró a César, sonrió y por primera vez dijo con toda la convicción del mundo: «Yo soy Alba, y finalmente estoy en casa».